Bueno, buenas noches. La pregunta de rigor de siempre, si los que están conectados escuchan bien, se ve bien la imagen, si pueden ir respondiendo por favor, así vamos organizando como para ir empezando la clase. Lo que responde, muchas gracias a los que están respondiendo, que se ve bien, perfecto, 10 puntos. Entonces, estamos en condiciones de comenzar. 8:05, esperé unos minutitos que se conecte más gente, así que ya estamos para iniciar. Vamos a desarrollar en el día de hoy el último práctico correspondiente a la primera parte de la materia, que es impuesto al valor agregado. Nos quedó colgado porque habíamos salteado por una cuestión de organización el práctico número 11, que es un práctico nuevo. Si bien es un práctico nuevo, es una liquidación integral que no representa mayores dificultades, más allá de ver el tratamiento de nuevas actividades que por ahí no estaban incluidas en prácticos anteriores. En cuanto al temario, ya lo vimos en prácticos anteriores, lo vimos en teoría, pero está bueno algunos temas no recurrentes poderlos analizar como corresponde. Yo avisé en el aula virtual que había una modificación, pequeñas modificaciones del práctico 11, que es un problema de tipeo del mismo, que uno referido a la parte de venta, un importe total de inmuebles, y el otro en la información que correspondía a los ingresos acumulados, abrir una parte de venta de inmuebles, que en todo caso lo vemos, no hacía falta que impriman de vuelta a los prácticos, simplemente como para que después no tengan dificultad o coincida con lo que vamos a ir desarrollando. Bueno, entonces vamos a comenzar a trabajar con el práctico número 11, el caso El Tenista S.A. Dice el enunciado lo siguiente: el Tenista S.A., responsable inscripto, tiene como actividad principal la de diseño, fabricación y venta de ropa y elementos deportivos, y actividades secundarias: alquiler de cancha de tenis con servicio de bar, construcción de edificios sobre inmueble propio y clases de tenis para principiantes. Cierre de ejercicio 31 de marzo de cada año, y se solicita confeccionar la versión jurada corresponde al periodo fiscal marzo de 2020. Es un ejercicio integral. Vamos a ver toda la parte de liquidación de débito, crédito, veremos eventualmente si correspondiera hacer algún tipo de ajuste por artículo 13, si corresponde o no, para culminar con la elaboración de la declaración jurada. Dijimos, el tenista, las actividades: diseño y venta de ropa y elementos deportivos, alquiler de canchas con servicio de bar, construcción de edificios, clase de tenis para principiantes, con la aclaración que vamos a liquidar el mes de marzo. Y con alguna pregunta que yo he hecho en algún práctico que he referido a que sirve para algo conocer el cierre de ejercicio, porque en este caso, ¿cuándo es el cierre? El 31 de marzo. ¿Qué periodo liquidamos? Marzo. Nos interesa saber, en este caso particular, si el cierre del 31 de marzo tiene alguna incidencia en la liquidación, y depende de los ingresos, si vamos a tener eventualmente algún tipo de ingreso exento, no grabado y grabado, en lo que pudiera corresponder operaciones que no podamos el crédito fiscal asignar directamente a una operación a otra y tengamos que aplicar el prorrateo del artículo 13. Entonces, en ese caso sí nos va a servir. Si no, es un dato anecdótico nada más que, perfecto, sabemos el cierre, eventualmente si tuvo mezcla de operaciones, servirá para saber que tenemos que hacer el ajuste, y si no, no sirve de nada más. Siempre que comenzamos un práctico, y eventualmente cuando ustedes lo tengan que hacer el práctico del parcial, tienen que analizar las operaciones que realiza el contribuyente. ¿Por qué? Y porque tenemos que ver qué tratamiento tienen las mismas. Acá le está presentando, en términos generales, 4 actividades. Lo que vamos a ver es, cada actividad es si
¿Está grabada? ¿No está grabada? O eventualmente que esté dentro del objeto, si pudiera estar o no exenta. La primera actividad de diseño y venta de ropa y elementos deportivos, estamos hablando de venta de cosas muebles situadas o colocadas en el territorio de la nación por determinados sujetos. Hay habitualidad, hay transmisión de dominio a título oneroso, ¿sí? Con lo cual, por el 2A y el 4A directamente sabemos que la operación está dentro del objeto. ¿Hay en el artículo 7 alguna exención en particular para la venta de ropa y elementos deportivos? No hay ninguna exención, con lo cual la primera actividad, la principal, no solo que está en el objeto, sino que está grabada. Recién ahí analizaríamos de corresponder el hecho imponible, base imponible, débito, etc. Vamos con la otra actividad, que es la de alquiler de cancha de tenis con servicio de bar. Y acá se presenta, de alguna manera, por así decirlo, una discusión con respecto a lo que es un alquiler de cancha de tenis. ¿Es la prestación de un servicio? ¿Es el alquiler de un inmueble? ¿Qué tipo de actividad sería si la tenemos que encuadrar dentro del objeto? ¿Está dentro del objeto? ¿Está fuera del objeto? ¿Está exenta si está dentro del objeto? Vamos por parte. Arranquemos por el artículo 1. Evidentemente, tendremos que analizar artículo 1, inciso B. Locaciones y prestaciones de servicios realizados en el país, incluidos en el artículo 3. Si vamos al artículo 3 y nos ponemos a analizar todos los incisos del mismo, no vamos a tener algo en particular taxativo que diga alquiler de cancha de tenis, de fútbol o algo parecido a algún otro deporte. Con servicio de bar, sí sabemos. El inciso A, el punto 1 del inciso E, no el inciso A, del inciso E, tenemos los servicios de bar, está grabado. Con una excepción que en este caso no tiene nada que ver con los lugares de trabajo, con el cual esa parte no nos interesa. Sí que la parte de bar ya sabemos que está incluido. ¿Qué pasa con el alquiler de cancha de tenis? Si nos ponemos a mirar todo el desarrollo del artículo 3, vemos que no hay nada en particular. Sí tenemos, por ejemplo, locación de bienes inmuebles, pero para veraneo, reuniones, fiestas, conferencias, con lo cual no encuadraría. Hay un dictamen viejito del año 92, el dictamen 5 del año 92, por una consulta efectuada al fisco con respecto al tratamiento por la explotación de canchas de tenis y, por supuesto, igual aplicable para lo que es las canchas de fútbol. El fisco en ese dictamen concluyó que la explotación de canchas de dictamen 5 del año 92, de la Dirección de Asuntos Técnicos. Entonces, la explotación de canchas de tenis se encuentra alcanzada por el gravamen por hallarse comprendida en el apartado 19, inciso del artículo 3 de la ley. A ver, esto tiene que ver con una redacción vieja. El apartado 19 ustedes no lo van a encontrar ahora. Lo que sí es importante que también incluye, está muy bueno el análisis que hacen ese dictamen, y en uno de las conclusiones dice, quedando comprendido también los demás servicios o locaciones que se efectúen en ella, tales como la enseñanza, el alquiler de paletas y pelotas en razón de lo determinado. Entonces, está alcanzado. Lo que ocurre es que ese 3E19 en la redacción nueva no está más. Sí lo tenemos en el 3E20 como involucrado en el precio de acceso al lugar de entretenimiento y diversión, así como los que pueden efectuarse en lo mismo. Salones de baile, cabaret boy, no. Vamos, hipódromo, casa de diversiones, salones de bolos y billares, juegos de cualquier especie, etc.
Uno no alquila, cuando va a jugar al bowling, no alquila la cancha, lo que alquila es por un tiempo o sea, no alquila el inmueble, a eso me refiero, lo alquila el espacio por un determinado momento, supongamos 1 hora para jugar al bowling. La cancha, usted no alquilan el inmueble, lo que alquilan es el espacio, que en una cancha, 2 canchas, una cancha de fútbol, 2 canchas de fútbol, por 1 hora, 2 horas, a cambio de un precio. Pueden eventualmente también alquilar un quincho para hacer un asado cuando termina el partido. A lo que voy es, no es el alquiler de un inmueble propiamente dicho. Y aunque en el 320 no le cierra de encuadrarlo, recuerden que en el 321 tiene las restantes locaciones y prestaciones, siempre que se realicen sin relación de dependencia, con lo cual, por la generalización de estos servicios, queda comprendidos el alquiler de las canchas, más aún cuando se presta servicio de bar, y como el dictamen también lo dice, servicios de alquiler de paleta, pelotitas, clases que se dictan, que ya vamos al inciso C, clases de tenis. Es un servicio, nacerá el hecho imponible con la finalización del servicio, con la percepción, lo que corresponda. En el caso del alquiler, aunque lo tratemos como alquiler de cosas muebles, alquiler de cosas inmuebles, tenemos la percepción total o parcial o el devengamiento del pago, con lo cual, por ese lado, también hace el hecho imponible. Por supuesto que cuando ustedes van a alquilar una cancha, tienen que pagar, va a ser con la percepción. Y como es 1 hora, todo el hecho imponible nace en el mismo día, porque aunque lo paguen por adelantado o lo paguen cuando termine la hora, igual nacería el hecho imponible. Lo mismo la clase para tenis, que es un servicio, artículo 5, inciso B, finalización de la prestación, la percepción total o parcial que sea anterior. Igual vamos a verlo eventualmente en algún punto que se nos pudiera plantear. Y por último tenemos la construcción de edificios sobre inmueble propio, empresa constructora, artículo 4, inciso D, alcanzado. Bien, vamos a ir viendo cómo vamos desarrollando nuestro práctico. Vamos a comenzar con la determinación del débito fiscal. Aclaración antes de los ingresos del mes para este práctico en particular. Los importes consignados son netos de IVA cuando corresponda su discriminación en la factura. Importe consignado, neto de IVA cuando corresponda su discriminación en la factura. Sabemos que el único caso que corresponde discriminar el impuesto es cuando un responsable inscripto le emite una factura a otro responsable inscripto. El IVA va discriminado. De hecho, uno de los requisitos para el cómputo del crédito fiscal del artículo 12 es que esté facturado y discriminado. Cuando ese mismo responsable inscripto le factura a un consumidor final monotributista exento, el IVA va incluido dentro del precio, con lo cual se le emite una factura B por el precio total. Le llamamos al precio total al precio del producto o el servicio más el IVA. Tenemos punto 1A. Venta de raquetas, último diseño, dice, al Chucho SRL por 90.000 pesos. Además, el cliente le abona la suma de 15.000 para obtener el derecho de exclusividad de comercialización en el país. Venta de raquetas, cosas muebles. Acá yo ya le aclaré que es un importe neto. ¿Por qué? Porque el responsable inscrito, que somos nosotros, le facturamos al Chucho SRL, que es responsable inscrito. Los 90.000 es el neto grabado. Y me adelanté. ¿Qué hacemos con los 15.000 que cobra para obtener el derecho de exclusividad de comercialización en el país? Y acá merece el siguiente análisis. La venta de raqueta no hay duda. Perfecto, grabado, venta de cosas muebles. ¿Qué son los 15.000? Le está vendiendo el derecho, le está vendiendo una marca en particular a Chucho SRL para que la comercializa. Dicho de otra manera, ¿le está vendiendo un bien inmaterial? Porque si fuera así,
sabemos que estos intangibles están fuera del objeto. En realidad, ¿qué le vende? Le está cobrando un importe para tener, por ejemplo, un derecho de exclusividad, supongamos, de una línea premium de raquetas. La línea top de raquetas, con este importe se asegura el chucho de ser exclusivo para la venta de ese producto. Las restantes líneas de raquetas lo podrán vender a los restantes clientes. Lo importante es que este cliente se asegura con esos 15.000 pesos que nosotros le vamos a dar esa línea top para que la venda. Esos 15.000, en definitiva, forma parte de la operación principal. Por el principio de unicidad, estos accesorios, los 15.000, forman parte de la venta principal, porque no es algo aislado. Lo que nosotros le estamos vendiendo es mercadería y además le cobramos un canon adicional. ¿Para qué? Para que él pueda vender en forma exclusiva, que él se asegura. Entonces él nos paga un importe para poder tener exclusividad en la venta de un producto. Principio de unicidad, los 15.000 sigue la suerte de lo principal, que son los 90.000. Ahora sí, ¿cuál va a ser nuestro avance imponible? 90.000 más los 15.000. El IVA débito fiscal asciende a 22.050, que surge de los 90 más los 15.000, que forma parte de nuestro precio neto grabado. ¿Estamos? Entonces los 15.000, por el principio de unicidad, sigue la suerte de lo principal, que es la venta de la raqueta. Punto 1b. Tenemos el 10 de marzo remeras a un monotributista entregadas al cliente el día anterior por la suma de 12.500. Además dice que como consecuencia del pago fuera de término de la operación, se emitió el 25 de marzo una nota de débito por 1.800 en concepto de intereses, que fue cancelada 4 días después. Vamos por partes. Venta de remeras a un monotributista. Venta de cosas muebles, alcanzada por el tributo, monotributista. ¿Discriminamos el tributo? No. Importe total. Lo que tenemos que hacer es 12.500 y 1.21 para llegar a 10.330,58 como importe neto grabado. 2.169,42 va a ser nuestro IVA débito fiscal. Lo que nos está faltando analizar es, como consecuencia de un pago fuera de término, se emitió el 25 de marzo una nota de débito por 1.800 en concepto de intereses. Emitimos una nota de débito cobrada por intereses. ¿Por qué cobrada? Dice, la que fue cancelada 4 días después. El 25 se emitió, el 29 se cobró. Vamos al artículo 24 del decreto reglamentario. Dice, cuando como consecuencia del incumplimiento en el pago de una operación grabada se generen intereses resarcitorios o punitorios, el perfeccionamiento del hecho imponible atribuible a los mismos se producirá en el momento de su percepción. Con lo cual, no solo fue emitido esa nota de débito por los intereses resarcitorios, sino que también la misma fue cobrada. 1.800, como fue facturado a un monotributista, es un importe total. Dividido en 1.21, tenemos en definitiva 1.487,60 el importe neto grado, 312,40 IVA débito fiscal. Bien, tengamos en cuenta que el artículo 24 del decreto lo que dice que van a hacer el hecho imponible con su percepción. Como se emitió el 25, se cobró el 29, nace el hecho imponible en el mes de marzo. Vamos al punto siguiente. Alquila a Vilas S.A., responsable inscrito de cancha por la suma de 60.000 pesos para el desarrollo de un torneo provincial en el mes siguiente. Acá faltaría aclarar, alquila y cobra. Nosotros por ahí
Siempre le decimos que para no llenar de datos, vende a responsable inscrito, bueno, vende, factura, discrimina, cobra, o sea, salvo aclaración en contrario, va que si entregó, no entregó, etc. Entonces va, en este caso, alquila, o sea, cobra 3 canchas, 60.000 pesos por el desarrollo de un torneo que se va a hacer el mes siguiente. Habíamos visto que estos operaciones de alquiler de cancha de tenis, cancha de fútbol, no teníamos exactamente cómo encuadrarlo, pero como restante de locación y prestaciones, y en alguna parte de este dictamen lo asimila la parte del hecho imponible como locación de inmueble, con lo cual el hecho imponible van a ser con la percepción total o parcial o el devengamiento del pago. Acá devengamiento de pago no hay, porque lo que cobra es X cantidad de dinero. Por más que hubiera cobrado 30.000 ahora y 30.000 el mes que viene, por el monto que está percibiendo ahora, total o parcial, nacería el hecho imponible. Le factura a un responsable inscrito, importe neto, porque vimos los considerando del práctico que tenía que ver con que si discrimina el tributo, el importe es neto, 12.600 termina siendo el IVA débito fiscal. ¿Qué tenemos ahora? Se entregaron a título gratuito, o sea, donación, durante el mes de marzo, 50 tubos de pelotitas de tenis de valor 60 pesos cada uno, valor de mercado, con destino a la Escuela Especial número 2 del Dorado. El crédito fiscal computado oportunamente por los tubos fue de 15 pesos cada uno y también se donaron 15 raquetas para auspiciar un torneo interprofesional con fines de promoción y el crédito fiscal computado de cada una ascendió a 70 pesos. Donaciones, entregas a título gratuito. Artículo 58 del decreto reglamentario, que establece: si un responsable inscrito destinara bienes, obras, locación y prestaciones de servicios grabadas para donaciones de entrega a título gratuito, cualquiera sea su contenido, deberá reintegrar en el periodo fiscal en que tal hecho ocurra el crédito por impuesto que hubiera computado, según las normas de esta ley y del reglamento, por bienes y o servicios, locaciones empleados en la obtención de los bienes, obra y locación y o prestaciones de servicios en cuestión actualizado, etc. Deberá reintegrar. Cuando hablamos que deberá reintegrar, debe sumar al débito fiscal el IVA oportunamente computado por los bienes que está entregando a título gratuito. Fíjese que en el tema de las pelotitas tenemos por un lado el valor de mercado y por otro lado tenemos el crédito oportunamente computado. Lo que tenemos que considerar a efecto del reintegro del crédito fiscal, ¿qué es? Es la parte del crédito oportunamente computado. Entonces tenemos restitución del crédito fiscal que forma parte del débito fiscal, artículo 58. Tenemos la donación de pelotitas. 50 tubos y el crédito fiscal fue de 15 cada uno. 50 por 15 nos da 750, que es el crédito fiscal oportunamente computado. Después tenemos la parte de raquetas. ¿Cuál es el valor? 70, lo que computamos, 15 es la cantidad de raquetas donadas, con lo cual el débito fiscal por reintegro del crédito fiscal asciende a 1.050 pesos. Tengan en consideración el tema del reintegro. Recuerden que en el caso de bienes muebles amortizables estamos tomando el criterio de devolver el crédito fiscal según el valor residual que tenga. En este caso son bienes de cambio, no hay valor residual, sino el valor de crédito fiscal oportunamente computado. 1E, presta servicios de diseños por 35.000 a la Federación Paraguaya de Tenis para la producción de sus raquetas. Personal del Tenista S.A. viajó a Asunción en marzo y prestó el servicio.
el 20 de marzo se cobró una suma acordada más 2.000 pesos en concepto de reintegro de viáticos por gastos ocasionados en el exterior. Tema para analizar. Le presta servicio a la Federación Paraguaya de Tenis. El servicio se presta ¿en dónde? Se presta en el exterior. Y se viajó a Asunción en marzo y prestó el servicio. Con lo cual cobró 35.000 pesos. Artículo 1, inciso B de la ley. Objeto. Locaciones, prestaciones de servicios, incluido en el artículo 3 de la ley, desarrollados en el territorio de la nación. No cumple con uno de los requisitos, con lo cual el objeto no se cumplen los requisitos para quedar encuadrado dentro del mismo, con lo cual la operación pasa a ser no grabada. No grabada porque estamos desarrollando el servicio en el exterior. Los 35.000 que están fuera del objeto, porque no cumple con el artículo 1, inciso B, lo incluimos en la columna de no grabado. Ahora, lo que nos está faltando también son los reintegros de gastos. ¿Dónde realizamos los gastos? En el exterior. Vinculado con la operación principal, también los mismos fueron realizados en el exterior. Estos reintegros de gastos en el exterior, de la misma manera, están fuera del objeto y los mismos también son no grabados. ¿Por qué no grabados? Porque están fuera del objeto, no es que están exentos. Recuerden que no grabados significa que no encuadran en el objeto. La diferencia entre exento y no grabado, ¿cuál es? El exento está dentro del objeto, pero el legislador lo eximió de la tributación por alguna razón. El no grabado es aquel que directamente no cuadra en el artículo 1, fuera del objeto. Bien, resuelto el 1E, vamos a nuestro punto siguiente. Punto 2. Vende un inmueble construido sobre inmueble propio para uso de oficinas a un responsable inscripto. El edificio es escriturado y entregado en su totalidad a una empresa de posadas por un total, incluye IVA, eso fue las dos palabritas que se agregaron en el práctico, de 5 millones. Para que no tenga dudas que es un importe total. El convenio entre las partes fue 85 edificios y el resto terreno, o sea, 15 terrenos, y el avalúo fiscal indica 91% de edificio y 9% de terreno. Obra sobre inmueble propio. ¿Cuándo nace el hecho imponible? Con la transmisión de dominio a título oneroso, que se da a través de la escritura o la posesión si la otorgamos a través del boleto. En este caso, escriturado y entregado el inmueble en el mes de marzo. ¿Cuál es la base imponible? El importe de la operación, pero va en función al convenido entre las partes en la relación de objeto, de obra y de terreno. Quiere decir que si nosotros pactamos un importe, en este caso de 5 millones, las partes acuerdan, generalmente el que lo hace el vendedor, que de esos 5 millones el 85% corresponde a obra y 15% a terreno. ¿Para qué nos interesa saber la parte de obra? Porque es lo que en definitiva está alcanzado por el IVA. Artículo 4, inciso D, empresa constructora, lo que alcanza igual, está establecido en el artículo 3, inciso B, es el concepto obra. Ya lo vimos, ya lo analizamos, ya tuvieron los prácticos de obra, no vamos a perder tiempo en repetirlo. Lo que está fuera del objeto es la parte del inmueble. ¿Cuál es el inmueble? El terreno. Pero hay una limitación. ¿Qué le dice el artículo 10? Perfecto. La base imponible va a ser el convenio entre las partes, pero ojo, ese convenido referido a obra nunca podrá ser inferior ¿a qué? Al correspondiente avalúo fiscal. En caso de que no exista avalúo fiscal, lo que vamos a comparar son los costos según ganancias. Si tenemos los tres,
Es convenido contra avalúo, no avalúo o costo el que nos convenga más. Si no existe avalúo, si tomamos los costos según ganancia. ¿Cuál fue el avalúo? 91%. Con lo cual vamos a analizar cuál es el que vamos a computar oportunamente. El importe total de la operación fue de 5 millones. ¿Qué tenemos? El convenido, 85%. Esperen que me adelanté un poquito. El convenido, 85%. El avalúo, 91%. ¿Cuál es el que deberíamos computar? No hay ninguna duda que el 91%, porque el 85% es inferior al correspondiente avalúo fiscal. Lo que tenemos que determinar dentro de los 5 millones, cuál es la parte de IVA, cuál es la parte grabada dentro de ese importe. ¿Vieron alguna otra formulita? Aplican nuestra formulita, aplican la forma que ustedes quieren para obtenerlo, que sabemos que el 91% es obra, el 0,09 es terreno, y el IVA sobre obra es el 21% sobre 0,90. ¿Por qué está alcanzado a la alícuota del 21% y no el 10,5%? ¿Cuál es el factor que nos determina en esta operación en particular si está grabado al 21 o está grabado al 10,5? Que fíjense que le dice que es para uso de oficinas. La reducción de la alícuota al 10,5 tiene que ver con inmuebles destinados a vivienda, casa, habitación. Todos los restantes inmuebles van a estar alcanzados a la alícuota general del 21%. Ahora, tenemos resuelto que la obra es el 91%, el terreno el 9%, el IVA sobre la obra es el 21 sobre el 90%, sacamos por regla de 3 simple cuánto representa cada uno sobre el total, y tenemos que el 0,7639 y restantes decimales la parte de obra, 0,075 la parte de terreno y .1604 y decimales la parte de IVA. Esto lo aplicamos sobre los 5 millones y tenemos que la obra termina siendo, o sea, el importe neto grabado 3.819.000, 377 el terreno, y el IVA sobre la obra es de 802.199,65. Como en este caso no tuvimos anticipo, no tuvimos intereses sobre anticipo, no tenemos ningún concepto ingresado con anterioridad al nacimiento del hecho imponible, en el mes de marzo, que nace el hecho imponible, se va a tributar por la totalidad del valor del inmueble de los 5 millones, que en la parte del IVA representa 802.199,65. Este punto 2 ya lo vieron bastantes veces en los prácticos anteriores, y en la clase de teoría que tuvieron también conmigo, yo le hice un ejemplo y que es muy parecido a lo que es este desarrollo. Obviamente que si después tienen consulta, lo veremos oportunamente, si les quedó alguna duda. Vamos al punto 3. 3A, cobranza de 9.000 pesos a un consumidor final en concepto de un curso de 4 clases mensuales por 3 meses. Se cobra la totalidad del mismo al momento de la inscripción el 17 de marzo. Clases, o sea, servicio que prestamos de enseñanza de tenis. Artículo 5, inciso B, finalización de la prestación, percepción total o parcial, el que sea anterior. ¿A quién le prestamos el servicio? A un consumidor final. Si le emitimos una factura al consumidor final, el IVA, como está incluido dentro del precio en la consigna general del práctico, el importe es total. ¿Qué tenemos?
4 clases mensuales y se cobra la totalidad en este mes por 9.000 pesos. Curso a consumidor final, importe total los 9.000, lo que tenemos que hacer es netear y llegamos a un IVA débito fiscal de 1.561,98 pesos. En el 3B se cobró 1.500 a un alumno, obviamente consumidor final, en concepto de seña por un curso intensivo de 6 horas que desarrollará en abril. El saldo de 3.500 será abonado en el momento de realizar el curso. O sea que tenemos que el curso cuesta 5.000 pesos. De los 5.000 pesos, 1.500 cobra por seña hora y 3.500 en abril cuando desarrolle el curso. Artículo 5, inciso B, percepción total o parcial y que sea anterior o finalización del mismo. En este caso la finalización va a ser en abril, que cobrará los 3.500, y acá lo que cobramos es la percepción de los 1.500. Importe total, lo neteamos y llegamos en definitiva a un IVA débito fiscal de 260 pesos con 33 centavos. Bien, no hay más operaciones de ventas, totalizamos. Como operaciones exentas no grabadas, 414.802,03, 4.005.494,19 el importe neto grabado, y un IVA débito fiscal de 842.953,78 centavos. Hasta ahí estamos, no hay ningún problema. Desarrollamos nuestro débito fiscal, ya vimos las partes que corresponde para ver qué es lo que está grabado y qué no. Seguimos con nuestro práctico. Vamos a determinar ahora la parte de crédito fiscal. Perdón. ¿Qué tenemos? Importación definitiva desde Uruguay de 25.000 kilos de polvo de ladrillo para cubrir el piso de las canchas de tenis. Valor FOB, 35.000, derechos de importación 3.500, tasa de estadística, seguro y flete 2.500. Lo que tenemos que determinar cuál es el impuesto que vamos a pagar en aduana por la importación. Tenemos el desglose del valor de la mercadería, derechos de importación, tasa de estadística, seguro y flete. Vamos a determinar nuestra base imponible, que la misma estará conformada por todos estos importes. La suma del valor FOB, derecho, tasa, seguro, determina la base imponible sobre la cual se va a determinar se va a aplicar el correspondiente impuesto. Todo lo cual genera un crédito fiscal de 8.807,40 que, al estar afectado a operaciones grabadas, es íntegramente computable por el contribuyente. Pasamos al punto siguiente. Es un práctico cortito, así que queden tranquilos que hoy vamos a terminar temprano. Punto B. Compra a un responsable inscripto de tanza plástica para el encordado de las raquetas de tenis por un valor de 80.000 más IVA. O sea, insumo, la tanza tiene que ver con el encordado. 80.000 más IVA, 16.800 el IVA facturado. Dice, por un piquete en la ruta, solo se pudo entregar la mitad de la compra realizada, ya que el resto aún no la tenía en su depósito para la entrega. El proveedor confeccionó la factura por la totalidad de la cual fue totalmente abonada el 20 de marzo y el resto de la mercadería se recibió el 25 de abril. Venta de cosas muebles, artículo 5, inciso A, factura, entrega el que sea anterior. En este caso, se factura la totalidad el 20 de marzo. Pero hay una limitación dispuesta a través del artículo 6 de la ley que le establece que el hecho imponible para la venta de cosas, muebles obviamente,
nacerá en la medida que exista la mercadería y esta haya sido puesta a disposición del comprador. Uno de los requisitos para el cómputo del crédito fiscal es que nazca el hecho imponible para el vendedor. Para que nazca el hecho imponible para el vendedor, la mercadería debe existir y estar puesta a disposición. Por más que facture y no está la puesta a disposición, no nace el hecho imponible. Por más que el comprador tenga la factura discriminada y con todos los chichos afectados y todos los requisitos del artículo 12, hay uno que no cumple, que no se podrá computar el crédito fiscal en la medida que no haya nacido el hecho imponible para el vendedor. Yo unos minutitos anterior les dije, nosotros en los parámetros le ponemos vende mercadería. Si no se le aclara en particular alguna situación en especial con respecto a la entrega, la misma está facturada, está discriminada, existía y se entregó. Entonces vamos por lo general y se le aclara cuando hay alguna excepción a esto general. Acá está la excepción. ¿Cuál es? Piquete, solo se entregó la mitad de la mercadería y el resto no la tenía en su depósito. O sea, ¿existe la mercadería? Sí. ¿Está puesta a disposición? Solo la mitad. ¿Por qué solo la mitad? Porque la mitad llegó a destino, al depósito, se entregó. La otra mitad recién llegó al depósito en abril, con lo cual la puesta a disposición fue en abril. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Se facturó todo? Sí. El vendedor, ¿nace el hecho imponible por los 80.000? Va a nacer el hecho imponible únicamente por la parte que entregó, que estuvo la puesta a disposición. ¿Cuándo entregó? Dice claramente, pudo entregar la mitad. Con lo cual, para el vendedor, van a ser por 40.000 más 8.400 de IVA. Para el comprador se podrá computar el crédito fiscal. ¿Está afectado a operaciones grabadas? Sí, porque las requetas están grabadas, la venta. Se podrá computar el crédito fiscal en la misma proporción que nació el hecho imponible para el vendedor. Entonces, como la puesta de disposición solo fue el 50%, la parte del cómputo del crédito fiscal que se podrá realizar va a ser únicamente por 8.400. El mes que viene se computará los 8.400 restantes cuando esté la entrega por la puesta a disposición por haber llegado la mercadería al depósito del vendedor. Bien, le repito, si hay alguna duda, ahora después le vamos a explicar cómo vamos a hacer con las dudas, más allá de las que ya lo fueron realizando vía mail. Seguimos. El 10 de marzo adquiere a un responsable inscrito en 650.000 pesos más IVA un automóvil Fiat Mobi 5 puertas que lo afectará al reparto de mercadería en un radio de 100 kilómetros. Obviamente que estamos hablando de la compra de un bien de uso. ¿Qué bien de uso? Un rodado. Nosotros le habíamos aclarado que en el caso particular de los rodados, no se les iba a aclarar si era un bien de capital o no para ver si tenían que aplicar alguna alícuota diferenciada del artículo 28. Como la parte de rodado está en la planilla anexa del inciso del artículo 28, y siempre le dijimos que todos esos bienes de capital únicamente lo iban a tratar con una alícuota diferencial cuando se le aclaraba que era un bien de capital, en el caso particular de los rodados, ustedes tienen que saber si están incluidos o no en la planilla anexa. ¿Y cómo saben si está incluido o no? Muy sencillo. Todo lo que es transporte, destinado a transporte de pasajeros, de personas, de hasta 5 plazas, en realidad puede ser un poquito más, hasta 7 plazas, porque se le agregó en las famosas van, la tercera línea de asientos, se lo considera automóvil, concebido para el transporte de personas. Todo lo que son utilitarios, camionetas, camiones, colectivos, entrarían por la parte de alícuota diferencial. Igual ustedes van a tener que ir a la planilla anexa para ver en definitiva
¿Qué son esos utilitarios? En la ley de tránsito, que lo tienen en la separata de repar, y les aconsejo que lo busquen, hace la distinción entre lo que es transporte de personas y transporte de pasajeros. Pero cuando hablamos de transporte de personas en forma personal, no en forma comercial, como puede ser una combi, como puede ser un colectivo. Sabemos que en definitiva es una operación alcanzada al 21%. ¿Por qué? Compramos un automóvil. La factura va a venir por 650.000 más 136.500 de IVA. ¿Está afectado a operaciones grabadas? Sí, porque dice, para entregar mercadería en el radio de 100 kilómetros. Obviamente que todo lo que nos estamos vendiendo de ropa, raquetas, productos deportivos, está grabado. Podríamos computar el crédito fiscal, ese 21%, por la compra del automóvil. Ahora, hay una limitación dispuesta en el artículo 12 de la ley que dice que no se considerará vinculado con operaciones grabadas. Por eso es muy importante la distinción entre automóvil y utilitario. No se consideran vinculadas con operaciones grabadas las compras, importaciones definitivas y locaciones, incluidas las derivadas de contratos de leasing de automóviles, en la medida que su costo de adquisición, importación o valor de plaza, si son de propia producción o alquilados, sean superior a la suma de 20.000 pesos neto de impuesto de esta ley. ¿Qué le está diciendo este artículo 12 en definitiva? No se considerarán vinculados con operaciones grabadas, con lo cual, en función al mismo artículo 12, le dice, uno de los requisitos para el cómputo del crédito fiscal tiene que ser que se vincule con operaciones grabadas. No se considera vinculado con operaciones grabadas la compra de automóviles que superen la suma de 20.000 pesos. Primera clase, 20.000 pesos a valores súper históricos. Cuando surgió esta modificación de la normativa, el dólar costaba $1, hace tanto tiempo ya de eso. 20.000 pesos, $20.000. Estaba destinado a determinados bienes, determinados autos de lujo. Llévelo ahora, $20.000, estamos hablando prácticamente, si Blue oficial o no, pero sobre una base de 2 millones de pesos. Muchísimos autos cuestan sobre ese valor, pero bueno, en definitiva sería un valor más razonable. Nunca fue actualizado este monto, con lo cual sigue vigente el tope de los 20.000. Algún día el legislador actualizará este monto, actualizará los 1.500 de los alquileres y otros tantos importes que están súper desactualizados. ¿Podemos computar el IVA? Sí, pero por esta limitación del artículo 12, únicamente vamos a computar hasta 20.000 pesos, o sea, 4.200 de crédito fiscal. ¿Qué pasa entre la diferencia de los 136.500 y los 4.200? O sea, los 132.300. Formarán parte del costo de adquisición de ese bien de uso. Pero recuerden que por artículo 4 de la ley, una vez adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, todas las enajenaciones de bienes que se realicen estarán alcanzadas por el tributo con presidencia de su afectación a operaciones grabadas, no grabadas, exentas. Significa que cuando ustedes lo vendan, si los venden por 650.000 pesos, pagarán 136.500 de débito fiscal. Pero yo me computé 4.200, no importa. Por aplicación del artículo 4, lo que ustedes se van a tener que determinar de débitos fiscales sobre la totalidad, independientemente de cuánto se computaron del IVA. Pero será motivo para la venta. Para el práctico, ahora lo que tenemos que saber es que vamos a computar únicamente 4.200 pesos de crédito fiscal por la compra de ese
automóvil. Vamos al punto siguiente. Compra un monotributito de 20.000 bolsas de plástico con el logotipo de la firma. Importe total 25.000 que incluye flete por 3.500. Le compramos a un monotributista por 25.000 que incluye flete por 3.500. Nosotros sabemos que las compras a monotributista no nos generan crédito fiscal alguno, porque no está facturado ni discriminado. El monotributista nos emite una factura C por un importe total que él tampoco determina ni liquida el IVA. Con lo cual, las compras monotributistas no generan crédito fiscal alguno. Por ahí los recursantes ya saben que siempre le hacemos, y para los que no, viene bien la aclaración, que siempre le decimos, ojo en el parcial, no se vayan a computar el IVA de los monotributistas porque es un error grave. ¿Sí? Y el error grave es complicado. ¿Estamos? No computamos crédito fiscal, seguimos. El 5 de marzo abona la factura de EMSA por la provisión de energía eléctrica de su único medidor, valor 15.000 más IVA. El IVA de 4.050, recordamos que está alcanzado a la alícuota diferencial del 27%. Esos servicios públicos van a estar alcanzados el 21% cuando el destino sea vivienda. El resto de los destinos, la alícuota se incrementa al 27%. Bueno, un temita para considerar. Alcanzado a único medidor. Quiere decir que alcanza ¿qué? Al universo de operaciones que tiene nuestro contribuyente. Cuando hablamos que alcanza el universo de operaciones, hacemos referencia a que todos los ingresos de la empresa están afectados por este crédito fiscal. Cuando hablamos que está afectado, significa que el crédito fiscal se afecta a la totalidad de los ingresos. Pregunta obligada. ¿Hay que hacer algún prorrateo? Y tendremos que ir a nuestra planilla de débito fiscal para ver si tenemos ingresos exentos o no. Recordamos, los 35.000 y los 2.000 por servicios prestados en el exterior. ¿Exento? Sí, no grabado en realidad, porque no está exento. Es no grabado. Es un servicio prestado en el exterior. Vemos ahora qué tratamiento tiene, si lo incluimos en el prorrateo o no, esos 37.000 pesos. Y por último tenemos los 377.802, que es la parte del terreno. Aclaramos. ¿Qué vende la empresa? Un inmueble. Sí, perfecto, 10 puntos. ¿Es inmueble? ¿Es un bien de cambio o es un bien de uso? Siempre decimos que los inmuebles, o sea, la obra, porque el terreno no está grabado, por nosotros lo que nos interesa es el IVA, lo que vendemos de esa parte, ¿sí? La obra, está alcanzado por el tributo. La obra y el terreno lo tenemos registrado en el balance. ¿En qué rubro? ¿Bienes de cambio o bienes de uso? Forman parte de los bienes de cambio. Si forma parte de los bienes de cambio, forma parte de nuestra operatoria ordinaria de la empresa. ¿A qué viene esta distinción? En prácticas anteriores, cuando hicimos el prorrateo, uno de los ajustes que realizamos era excluir las ventas de bienes de uso de las operaciones grabadas para que no nos distorsione el prorrateo. ¿Por qué sacamos estas operaciones extraordinarias
como es la venta de beneficio y cualquier otro ingreso extraordinario que no forma parte del giro ordinario normal de la empresa, porque el prorrateo tiene que ver con esas operaciones ordinarias, salvo que tengamos algún egreso en particular vinculado con ese ingreso extraordinario. Por ende, la parte de terreno y la parte de obra de ese inmueble que vendemos, que es un bien de cambio, sí forma parte del prorrateo del artículo 13. Antes que pregunten, ¿en qué caso no formaría parte? En el caso que sea un bien de uso. Como es un bien de cambio, sí forma parte. Y si forma parte, necesariamente va a haber un prorrateo general. Entonces, ahí ya está puesta la respuesta. Tenemos que por esta factura de ENSA afectada a la totalidad, tenemos que hacer un prorrateo general. ¿Cómo vamos a hacer nuestro prorrateo general? Tenemos las operaciones de marzo y además vemos si tenemos que hacer algún ajuste. Y fíjese que tenemos ingresos acumulados de abril 19 a febrero del 2020 porque es el mes de cierre. Lo que no tenemos en principio son gastos de meses anteriores sujetos a prorrateo. ¿Qué información tenemos? Ingresos de acumulados. Diseño, fabricación y venta de ropa deportiva, 680.000 que está grabado. Construcción, 7.500.000, y ahí está la modificación que hicimos del práctico, que le agregamos la parte de obra y terreno. Porque entre los 7.500.000 no teníamos bien definido qué era una cosa y otra, y cuando se tipió el práctico se omitió esos dos renglones. Entonces, 6 millones la parte de obra, 1.500.000 la parte de terreno. Alquiler de cancha, 340.000 que está grabado, y 70.000 los cursos, que es un ingreso grabado. De la parte acumulada, ¿cuál es lo único que no está grabado? El terreno, que es como un bien de cambio, sí forma parte del ajuste. Vamos con nuestro armado. Tenemos las operaciones de marzo que sacamos de nuestro librería de venta, 4.005 es la parte de neto grabado, 414.802,03 es la parte exenta y tenemos el total, la suma de los dos. ¿Tenemos que hacer algún ajuste? Sí. ¿Cuál es el ajuste? El ingreso obtenido por un servicio en el exterior. ¿Por qué? Porque tanto el ingreso como los gastos reintegrables, el reintegro de gastos por esos servicios, que los gastos también los realizamos en el exterior y nos dieron una suma de 2.000 pesos, fueron realizados en el exterior. Como el impuesto se aplica sobre operaciones de venta, locación y prestaciones realizadas en territorio de la nación, esos ingresos realizados íntegramente, o sea, esos ingresos, esos servicios que nos generan, un ingreso realizado íntegramente en el exterior, no va a formar parte del prorrateo. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? Exactamente porque los mismos son realizados en el exterior. Si correspondía a ingresos en el país, obviamente que forma parte del prorrateo. Entonces lo que tenemos que hacer es el ajuste correspondiente. ¿Qué vamos a ajustar? Esos ingresos prestados, esos servicios prestados en el exterior que nos genera 37.000 de ingresos. Como eso estaba incluido entre la columna de exento, lo restamos de exento para que no nos incida en el prorrateo. No tenemos más ajuste que realizar por el mes de marzo. Vamos al acumulado y recuerden que lo único que tenemos como no grabado exento que forma parte del prorrateo es el 1.500.000 del terreno. La parte grabada, 680.000 más 6 millones más 340 más 70.000, nos da los 7.090.000, que es lo grabado. 1.500.000 es lo exento, 8.590.000. Tenemos marzo, el acumulado de abril a febrero nos da
11.095.494,19 como neto, como grabado, no neto grabado, sino como operaciones grabadas acumuladas de los 12 meses. 1.877.802,03 es la parte exenta, no grabada, acumulada de los 12 meses. Lo que tenemos que hacer es la parte grabada sobre el total de operaciones, o sea, los 11 millones sobre los 12 millones, y nos va a llegar, en definitiva, a un resultado de que las operaciones grabadas ascienden al 85,53%. ¿A qué lo íbamos a aplicar? A la factura densa. Los 4.050, que era el crédito fiscal de la factura, le aplicamos el 85,53% y llegamos a un crédito fiscal computable de 3.463,97. Total grabado, 11.095.095 sobre los 12.973.000, que son los 11 millones más el 1.877.000, nos da un porcentaje de operaciones grabadas del 85,53%. Todo eso nos genera un crédito fiscal computable de 3.463,97. Afectado a todas las operaciones, tenemos nuestro crédito fiscal computable. Recuerden que sobre el crédito fiscal facturado, primero aplicamos regla de tope. Si está bien calculado, sobre ese monto recién aplicamos el porcentaje, en este caso el 85,53%. Seguimos. Nos está quedando el punto F como para ir terminando. Se abona una cena del gerente de ventas en un reconocido restaurante de la Costanera, conjuntamente con unos empresarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del mismo rubro, para cerrar acuerdos de ventas. El importe es 3.500 más IVA. Servicio de restaurante, le pagamos al gerente, juntamente con unos clientes por 3.500 más IVA. El IVA es de 7,35. ¿Está afectado a operaciones grabadas? Sí, porque lo que buscamos es cerrar un acuerdo de venta de ropa deportiva, elementos deportivos. Ese ingreso está grabado, no hay duda. Ese crédito fiscal debería, en principio, ser computable. Aplicamos regla de tope, está facturado, está discriminado, corresponde al periodo fiscal. Esos 7,35 están afectados a operaciones grabadas. La pregunta sería, ¿está afectado totalmente a operaciones grabadas? ¿A qué va la consulta? Artículo 12 de la ley. Minutitos antes vimos que existía una limitación al cómputo del crédito fiscal en el caso de comercialización de automóviles. En el punto 3 del mismo artículo 12 dice: no se considerarán vinculadas con operaciones grabadas, las locaciones y prestaciones de servicio que se refieren a los puntos 1, 2, 3, 12, 13, 15 y 16 del inciso del artículo 3. Todas esas locaciones y prestaciones incluidas en esos incisos del artículo 3 se consideran vinculados con operaciones no grabadas. Si se vincula con operaciones no grabadas, no podemos computar el crédito fiscal correspondiente. Si vamos al 3.1, ¿sí?, del inciso E, que les dice: efectuado por bares, restaurantes, cantinas, salones de té, confitería y en general por quienes prestan servicio de refrigerio, comidas o bebidas en locales propios o ajenos o fuera de ellos. Servicio de bares, restaurante, cantina, salones de té.
Con lo cual, el hermoso almuerzo del gerente de venta con los empresarios de Buenos Aires para hacer un acuerdo de venta, los 735 se van a considerar no afectado a operaciones grabadas. Si no se consideran afectado a operaciones grabadas, nuestro cómputo del crédito fiscal es igual a 0. No solo tenemos que ver cuáles son los requisitos dispuestos en el artículo 12, sino por el mismo artículo 12 tenemos que ver estas limitaciones al cómputo del crédito fiscal cuando dice no se considerarán vinculadas con operaciones grabadas y le da todo el detalle de estas operaciones no vinculadas con operaciones grabadas. Bien, terminamos nuestro inciso F. Cerramos nuestro IVA crédito fiscal que va a ascender a 24.871,37. Cerramos nuestro débito, cerramos nuestro crédito. Mes de cierre de ejercicio hicimos prorrateo del artículo 13. Vamos al planteo. Otros datos. Ingresos acumulados ya lo vimos. Durante el mes de marzo se compensó el artículo 7 de ganancia y nos da información de la declaración jurada del mes de febrero, con lo cual no tenemos información adicional ¿para qué? Para poder armar el prorrateo del artículo 13 por todos aquellos gastos que fueron prorrateados y aplicamos una estimación en los 11 meses anteriores. Se ve que no hubo, no lo tenemos que hacer. ¿Qué nos está restando únicamente para terminar nuestro práctico? La confección de la declaración jurada correspondiente. Tenemos débito, tenemos crédito, nos dice que en marzo se compensó el artículo 7 por un importe de 25.000 con el saldo a favor del mes anterior. Recordemos que solamente el crédito fiscal, el saldo a favor que se puede compensar es el que surge del artículo 24, segunda parte, que es el denominado saldo a favor de libre disponibilidad, que está incidido por los ingresos directos. ¿Cuáles son los ingresos directos? Pago a cuenta, percepciones y retenciones. El saldo a favor del primer párrafo del artículo 24 solamente lo podemos trasladar, que es el que surge por diferencia entre débito y crédito, solamente lo podemos trasladar al mes siguiente. Bueno, vamos a nuestra declaración jurada. Débito fiscal 842.953,78. Crédito fiscal que recién lo desarrollamos 24.871,37. Y saldo a favor del primer párrafo 18.000. Fíjese que la declaración jurada arroja un saldo técnico de 18.000 y otro de disponibilidad de 42.000. Ese 42.000 lo compensamos contra un anticipo de ganancias por 25.000. Nos queda un saldo a favor trasladable de 17.000. 800.082,41 menos los 17.000, nos queda un saldo de 783.082,41 a favor de la FIP. A favor de la FIP. Con lo cual cerramos nuestra declaración jurada y terminamos con el desarrollo. Les pido, no se vayan, aguarden un minutito antes de salir de la clase virtual. Terminamos el desarrollo de nuestra guía de trabajo práctico correspondiente a la primera parte de la materia. Ustedes saben bien que toda esta primera parte corresponde al primer parcial. Primer parcial que ya el contador Villaro le explicó perfectamente cómo va a ser. Esperaremos a la modalidad presencial que, si Dios quiere y no pasa nada en nuestra provincia, seguramente será para el mes de agosto. ¿Cómo sigue de acá en adelante el desarrollo de nuestras clases? Terminamos nuestra primera parte. Nos está faltando ingreso bruto y convenio multilateral. Mañana jueves no va a haber clase, con lo cual descansan mañana jueves, viernes tradicionalmente no hay. ¿Qué pasa el día lunes? El día lunes va a haber clase
de consulta de IVA. ¿Bajo qué modalidad? A través del aula virtual le vamos a explicar de qué manera va a ser. Si van a mandar las preguntas antes, si se les va a habilitar el micrófono por tanda, por abecedario, no sé, vamos a ver. A ver, estamos en un promedio de 100, 110 por clase práctica, más otros, tanto que hubo mucho más que llegaron a 170, 180 las clases de teoría. Se ve que las clases de práctica son aburridas porque baja drásticamente la cantidad de gente. Vamos a ver las consultas, consulta de teoría y práctica. Eso va a ser el día lunes. A partir del día martes comienza el desarrollo de la segunda parte de la materia. Estén atentos al aula virtual. Vamos a explicarle cuál va a ser la modalidad para poder desarrollar esa clase de consulta el día lunes. Nosotros vamos a pensar un poquitito este fin de semana cuál es la parte más menos problemática que les sirva a todos para poder, obviamente que no, en función de lo que hacíamos en la clase consulta de manera presencial, una misma persona no va a poder consultar 2, 3, 4, 5 veces porque, bueno, va a ser imposible. Traten, si ustedes por ahí estudian en grupo o ven en grupo la materia, por ahí dividirse la pregunta para poder abarcar todos los temas que quieran. Repito, mañana no hay clase, lunes clase consulta, le explicaremos a través del aula virtual cuál va a ser la modalidad, y a partir del día martes comenzaremos con el desarrollo de la segunda parte de la materia. Espero que le haya servido el práctico, saquen provecho de todos los prácticos desarrollados, vayan con tiempo viendo, porque después se le van a venir todos los parciales y finales juntos, tienen tiempo, vayan desarrollando, vemos las consultas, vemos los problemas, mañana nos salteamos, nos vemos el día lunes, buen fin de semana para todos y nos encontramos con la clase consulta y ya con la segunda parte de la materia. Gracias y nos vemos la próxima.